soy Gemma Fernández, consultora en Emiral, y en este segundo vídeo sobre proyectos estaremos viendo la configuración más concreta de proyectos. Os recuerdo que en el vídeo previo podéis encontrar más información acerca de recursos que serán muy importantes porque trabajaremos con ellos en el módulo de proyectos. Lo primero que vamos a hacer va a ser ir a configuración de proyectos. Esto solo lo tendréis que hacer si es la primera vez que vais a trabajar con proyectos. El resto de veces no es necesario entrar por aquí. Voy a mencionar algunos campos que son o considero importantes, pero básicamente aquí lo que vamos a hacer es configurar cómo vamos a trabajar con los proyectos. En primer lugar tenemos este campo, que es un check, que es el coste de productos de proyecto automático, y va a definir si los costes de producto se registran automáticamente al consumirnos en el proyecto. Esto impacta directamente en el control de costes y contabilidad y, por ejemplo, sería muy relevante para proyectos con materiales, ¿vale? Según nos ponen aquí igualmente, va a especificar si los movimientos del proyecto están vinculados pues, a las líneas de planificación de proyecto de forma predeterminada. Active esta casilla si desea activar esta configuración a todos los proyectos nuevos que cree. Vamos a dejarlo de momento activado. También otro punto relevante sería el de permitir definición de líneas de presupuesto facturables, que es este que tenemos aquí, y aquí determinaremos si una línea pues, puede ser por solo presupuesto, puede ser facturable o puede ser ambas, así que también lo vamos a dejar marcado. Sería clave, por ejemplo, para separar el control interno versus la facturación de cliente. También importante, si lo queremos marcar y detallar aquí, sería el método WIP predeterminado, que básicamente el WIP es el trabajo en curso y sirve para que Business Central ajuste contablemente un proyecto cuando los costes y la facturación pues no van al mismo ritmo. Es decir, refleja el trabajo ya realizado aunque todavía no esté facturado o terminado. ¿Vale? Entonces aquí pues vamos a definir básicamente cómo vamos a calcular el trabajo en curso. Sería fundamental, por ejemplo, para hacer cierres mensuales o para empresas que trabajan por hitos o por avance. Aquí tenemos unos cuantos, pero podemos crear uno nuevo. También encontramos el método de registro de WIP predeterminado, que va a complementar al anterior y determina cómo y cuándo se contabiliza el WIP, ¿vale? Puede ser por proyecto o por movimiento de proyecto. También tendríamos el método de facturación de tareas, que básicamente, bueno, pues tenemos un cliente o tenemos varios clientes. Igualmente aquí en la configuración de proyectos podremos especificar pues, si tenemos alguna lista de precios. Y una vez lo tengamos todo configurado a nuestro gusto, pues ya podremos empezar. Vamos a irnos directamente a proyectos y aquí vamos a tener toda la lista de proyectos, en este caso abiertos, de nuestra empresa. Recordad que aquí a la derecha vamos a encontrar un resumen de cómo va cada proyecto, ¿vale? Si vamos clicando, pues nos saldrá aquí un pequeño resumen a la derecha. Lo podemos simplemente cerrar. Bien, vamos a entrar en uno de ellos. Bien, hemos entrado en el de remodelación de área de recepción, por ejemplo. Y como veis, la estructura es similar a otras que ya encontramos en el sistema. Vamos a encontrar siempre la cabecera y luego las líneas. En la cabecera podremos completar los datos más relevantes del proyecto, pues en este caso pues va a ser el número, que puede ser una serie, o la podemos configurar de manera manual, como nos resulte más cómodo. Una descripción, el nombre del cliente, código de responsable, quién va a ser el responsable de este proyecto. Podremos indicar si está bloqueado o no. Si le damos a mostrar más, vamos a encontrar más campos, como por ejemplo las direcciones. Bien, si bajamos, vamos a pasar de momento las tareas. Llegamos al registro, donde vamos a poder
especificar, por ejemplo, el estado, que es muy importante. Vamos a encontrar varios estados. El primero que nos aparece es planificación, que este va a ser el estado inicial del proyecto y lo vamos a utilizar, por ejemplo, pues para definir la estructura, las tareas, los recursos, los presupuestos y los costes previstos sin un impacto contable ni facturable. Es un entorno, pues digamos, de planificación, de preparación y de análisis. Después tendremos el estado de oferta. El proyecto se va a encontrar en una fase de propuesta al cliente y esto pues, nos permite calcular costes y precios y generar una oferta, pero todavía no se registran movimientos reales. Sirve como un paso previo a la aprobación del proyecto. También tenemos el estado de abierto, que digamos que es el estado operativo real del proyecto y en este punto se pueden imputar horas, registrar consumos, generar costes y facturar al cliente. Es el estado en el que el proyecto está en ejecución. Y el último estado es el de completado, que el proyecto ya estaría finalizado. No va a permitir nuevos registros ni imputaciones y se va a utilizar para cerrar el control económico y contable del proyecto. Quedará como histórico, ¿vale? Para consulta y análisis. También podemos especificar, por ejemplo, pues si tuviéramos almacén o código de ubicación. Y aquí el método WIP pues también lo podríamos seleccionar, ¿vale? Igual que no hemos explicado antes, pues lo podríamos hacer aquí en la ficha del proyecto. Vamos a, de momento, cerrar. Aquí vamos a verlo un poquito por encima. Podemos detallar cómo va a ser la facturación. Aquí vemos lo mismo que hemos repasado en la configuración de proyectos. Si queremos que el método de facturación sea de un cliente o para varios clientes, términos de pago, dirección de envío, etc. La duración, si queremos especificar cuánto va a durar este proyecto, también lo podemos poner aquí. Comercio exterior, si fuera necesario, también tenemos aquí esa sección para poder especificarlo. Y finalmente aquí tenemos pues las estadísticas, digamos, del trabajo en curso, ¿vale? Del WIP. Nos va a salir aquí todo. Vamos también a quitar todo aquí porque ahora no queremos ver el resumen, y así se nos amplía un poquito más. Bien, ahora sí vamos a ir con las tareas, que serían las líneas. Aunque antes sí que quiero mencionar que también podemos configurar la dimensión del proyecto. Si trabajáramos por dimensiones, también se puede hacer. Aquí en proyecto tenemos dimensiones y las dimensiones en un proyecto pues, nos van a permitir analizar costes e ingresos más allá del propio proyecto, ¿vale? Pues por departamento, por línea de negocio, por cliente o por cualquier criterio que nosotros necesitemos. Aquí, por ejemplo, hemos puesto pues, el área, el grupo de cliente y el grupo de negocio, pero aquí podríais añadir las dimensiones con las que vosotros vayáis a trabajar. Y gracias a ellas, pues luego podremos obtener informes y contabilidad muchísimo más detallados. Ahora sí, vamos a pasar a las tareas que vamos a encontrar aquí. En este caso, este proyecto está dividido por fases. Aquí lo veis. Y bueno, aquí cada tarea va a tener un número de tarea, una descripción y un tipo de tarea. Hablando de los tipos, porque es algo bastante relevante, vamos a encontrar que pueden ser de registro, que es la tarea operativa del proyecto. Aquí es donde vamos a imputar pues, horas, materiales y costes reales, ¿vale? Desde donde normalmente vamos a facturar. Tenemos que puede ser mayor, que es una tarea de nivel intermedio que agrupa varias tareas de registro. Total, que va a ser una tarea resumen, que totaliza un rango de tareas. Y total inicio y total fin. Se va a marcar pues tanto el inicio como el fin de un rango de tareas que vamos a totalizar. ¿Vale? Dentro de cada tarea pues tendremos también las líneas de planificación, que lo podemos ver aquí. Y las líneas de planificación de proyecto sirven para detallar aún más cómo se va a ejecutar el proyecto. Pues qué recursos concretos vamos a usar, qué van a trabajar, qué materiales se van a consumir y qué gastos contables se van a imputar, ¿vale? Vamos a crear primero
para que lo veáis, uno nuevo, una línea nueva. Por ejemplo, vamos a poner que sea la fase 5 y vamos a poner que es total inicio, porque vamos a englobar varias. Ahora vamos a crear otra que va a ser de recurso. Por ejemplo, vamos a poner consultoría y vamos a poner otra de revisión. También de registro. Y finalmente vamos a poner, para que veáis cómo hemos ido haciendo esta estructura, vamos a poner otra que va a ser el total de la fase 5. Aquí tenemos que quitar revisión final, porque bueno, lo hemos modificado ahora para el ejemplo. Total fase 5 y aquí vamos a poner que es un total fin. Aquí no, ahora mismo no tenemos costes, pero algo importante que sí que os quiero comentar que se puede hacer es indentar tareas de proyectos, ¿vale? Que lo tenemos en líneas, le damos a líneas y le damos indentar tareas de proyecto. Esto lo que va a hacer es darnos el coste de las líneas juntas desde que hemos puesto inicio total, que está aquí, bueno, total inicio, hasta total fin. Y así lo tendremos todo en un modo jerárquico. Pero bueno, no todos los proyectos tienen por qué funcionar así. En este caso sí que queremos tenerlo de esa manera, así que le vamos a decir que sí. Sería muchísimo más claro si tuviéramos aquí costes, pero bueno, que sepáis que no va a salir de la misma manera que por ejemplo en la fase 4, que tenemos la suma, por ejemplo, de retocar y de revisar. Aquí tenemos el total de la fase 4 porque hemos hecho la misma función. Bien, ahora estando aquí vamos a aprovechar y nos vamos a ir también a líneas de planificación de proyecto y vamos a añadir alguna para que lo veáis muchísimo mejor, porque vamos a explicar también qué tipo de líneas vamos a encontrar aquí. Tenemos el presupuesto, que en este caso representan lo que esperamos que cueste o que se facture en el proyecto, ¿vale? Va a definir el presupuesto inicial, no nos va a generar movimientos contables y se van a usar como referencia y control. También vamos a tener la facturable, que va a indicar qué parte del proyecto se va a facturar al cliente. Lo vamos a usar sobre todo pues, para generar facturas, pueden ser por horas, materiales o por importes fijos y no siempre pues, coinciden con el presupuesto inicial que teníamos pensado. Y finalmente tenemos el de ambos, el de presupuesto y facturable, que sirven tanto como presupuesto como para facturación. Son muy habituales en proyectos simples y el mismo importe pues se va a usar tanto para planificar como para facturar. Hay menos flexibilidad, pero pues es muchísimo más sencillo, así que de momento vamos a ir por aquí. Llegamos a el tipo también, que bajando a un detalle más operativo del proyecto, pues vamos a decir quién va a trabajar, que sería el recurso, qué se va a comprar o a consumir, que serían los artículos, qué gastos se van a imputar directamente, que sería cuentas, o también información adicional que queramos documentar, que tenemos la opción de poner texto. Para este ejemplo vamos a añadir, por ejemplo, un artículo. Vamos a añadir un escritorio elevable. Vamos a poner, tenemos 3. Vale, aquí, si nos vamos hacia la derecha, pues vamos a ir viendo el coste unitario, coste total, ¿vale? Toda la información del producto que ya tenemos configurado. Vamos a añadir otra línea más. En este caso vamos a añadir un recurso que va a ser Bartolomé y le vamos a añadir 30 horas. Lo mismo, a la derecha tenemos toda la información. Y atrás ya vemos que tenemos aquí el presupuesto y el coste y lo que va a ser facturable. También podemos hacer lo mismo en revisión.
nos vamos a línea de planificación y aquí vamos a añadir pues un recurso que va a ser Claudia y le vamos a poner 20 horas. Como hemos inventado las tareas, recuerdo que se hace desde líneas, funciones, inventar tareas del proyecto, pues ahora mismo lo tenemos en modo más jerárquico. Nos está haciendo la suma tanto de la consultoría como de la revisión. A la derecha vamos a ver pues, el total de costes y algunos datos. Y también, si no queremos ir uno por uno viendo pues, todas las líneas de planificación del proyecto, tenemos una opción para verlos todas juntas, que es aquí en la cabeza, en las líneas de planificación del proyecto. Si hacemos clic nos van a salir las de todas, en todas las fases juntas, en este caso porque estaba separado en fases. Tenemos aquí todas las líneas, el proyecto entero. Y antes de terminar, sí que quería hacer mención de dos opciones que tenemos, que son copiar tareas de proyecto, que nos va a traer tareas desde otro proyecto que ya tengamos creado. Esto es muy importante si, por ejemplo, tenemos un proyecto base del que queremos ir trayendo tareas a otros proyectos que vayamos creando. Ya tendríamos como la jerarquía, ¿no? Y nos podríamos ir trayendo pues todas esas tareas. Lo podemos hacer desde aquí, simplemente indicando el número de proyecto desde el que nos lo queremos traer y aquí seleccionando el número de tarea que vamos a necesitar. Por ejemplo, no lo vamos a hacer ahora, pero bueno, aquí lo podréis indicar, ¿no? A qué proyecto, que en este caso es este, en el que estamos ahora mismo. De la misma manera podemos copiar las tareas de proyecto en el que estamos ahora, que sería el número job 00010, y a dónde las queremos llevar, ¿vale? Sería lo mismo pero en modo invertido. Y hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, recordad que seguiremos indagando más en proyectos y si tenéis cualquier duda podéis poneros en contacto con nosotros. Un saludo.